Buenas noches tengan todos mis amados hermanos. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento sea siempre en cada uno de vuestros corazones. Vamos a estar en pie, vamos a comenzar con una palabra de oración, para que así el Señor nos dirija en esta noche lo que hemos de proseguir adelante por lo que estamos estudiando. Amante Dios y Padre eterno que estás en los cielos, delante de tu presencia, nos regocijamos en ti. Sabemos que tú estás en nuestros medios, tu Santo Espíritu se manifiesta en medio de nosotros y nos capacita y nos abre el entendimiento para poder entender tu palabra. Permíteme, Cristo amado de la gloria, que podamos tener mente receptiva a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Permite que podamos, Dios y Padre Celestial, comprender, entender lo que tu palabra, por tu soberana voluntad, nos quiere enseñar. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La última vez que estuvimos hablando acá, el pasado martes, estuvimos hablando de libres de la ley y ya conocimos de cuál clase de ley hemos sido libres nosotros. Pero hay una ley que se integra dentro de nuestro espíritu y la palabra la llama una ley santa, justa y buena. Y si nosotros sabemos que hay una ley santa, justa y buena, es porque de algo nos sirve, o es algo bueno para nuestras vidas, o es algo bueno que puede dirigir nuestras vidas. Porque al decir una ley santa, justa y buena, dice que es santa, que es justa, o sea que tiene justicia, y aparte de que tiene justicia y de ser justa, también es una ley buena. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la ley fue otorgada específicamente a Israel. ¿Qué nos dice allí? En 1 de Timoteo, capítulo 3. El 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero es precisamente 3.16 lo que está leyendo en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3:16. Sí. Ok, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, en otras palabras, nosotros deducimos entonces que el misterio de la piedad es completamente grande. Pero vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Toda
enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, adentrándonos nosotros a la ley de la repetición. Primeramente, en 1 Timoteo 3:16 nos dice que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido presentado al mundo, incluyendo ¿quién? A los gentiles. Ahora en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. O sea, definitivamente que no únicamente Dios se presenta al mundo como alguien real en la vida de cada quien, no importa de qué linaje pueda provenir la persona que está creyendo en Jesús o que está creyendo al Evangelio, por decir algo mucho mejor, sino que también les está diciendo y les está instando o promoviéndoles dentro de las escrituras, diciendo que toda escritura es inspirada. O sea, no, toda escritura es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es lo que se llama el método de la repetición. Pero Dios lo que está haciendo es una terrible, ¿cómo se dice?, recordación, para que nosotros sepamos, en definitiva, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir y para redarguir y para instruir en justicia. Entonces entendemos que la palabra de Dios completamente nos tiene una enseñanza para darnos. Decía anteriormente que la ley fue otorgada precisamente a Israel, y que los gentiles, según Romanos capítulo 2, versículo 13, recibieron esa ley como por herencia. Romanos 2:13, ¿qué nos dice? Romanos 2:13 dice, ¿qué dice? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores, no son los oidores únicamente los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. No solamente los oidores de la ley. O sea, no es cuestión de que tú oyes la ley para entrar dentro de una obediencia o de un aspecto de llevarlo hacia adelante. No, sino los hacedores. O sea, usted está haciendo de la ley algo suyo, algo preciso. Entonces dice el 14, ahí mismo. 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque cuando los gentiles que no tienen, ¿qué cosa? Ley. Oye eso. Mira bien eso. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero vea lo importante del verso 15. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo en el 15? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Quiénes están mostrando la obra de la ley en sus corazones? ¿Quiénes son?
escrita en sus corazones. ¿Quiénes? Nosotros, sí. Los gentiles. Ah, bueno, pero ahora nosotros. Los gentiles. O sea, dice, la ley fue entregada al pueblo de Israel. Sí. Entonces ahora los gentiles la reciben como parte de una herencia. Pero entonces aquí en el verso, en Romanos capítulo 2, verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles nunca tenían ley, a los gentiles no se les dio ninguna clase de ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Sigue diciendo, dando testimonio su conciencia. Ahora, ¿qué cosa es un testimonio? Los gentiles dando testimonio en su conciencia. ¿Qué cosa es un testimonio? Vamos a ver, ¿quién sabe o quién me puede decir qué cosa nosotros sabemos acerca de lo que es un testimonio? ¿Qué cosa es un testimonio? Es el comportamiento de cambio de vida. Es el comportamiento del testimonio, el comportamiento de un cambio de vida. Dice acá el hermano Will. Algo que tú has vivido o has experimentado que pueda contarle a alguien. Como que esa definición está mucho mejor. No, claro. Algo que tú has vivido y has experimentado y ahora se lo quieres contar a alguien. Y esto es lo que está sucediendo entonces, lo que dice con los gentiles, que aunque no tienen ley son para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita. La obra, ¿se acuerdan de aquella aseveración que dice, y escribiré mi ley en el corazón de ellos? Como promesa lo hace, y escribiré mi ley en sus corazones. Como promesa Dios lo hace al pueblo de Israel, y escribiré mi ley en sus corazones. Hermano, y más aún que ellos, los gentiles, no eran considerados pueblo de Dios. Sin embargo, recibieron la ley y fue concedida a ellos como testimonio. Amén. Para sus conciencias, para la conciencia de aquellos que verdaderamente habían recibido la ley. ¿Y quiénes fueron esos los que recibieron la ley? ¿No fueron los israelitas? Que la recibieron como ordenanza para que pudieran hacer conforme a la voluntad divina de Dios, de lo que Dios quería sobre de ellos. ¿Ustedes están viendo cómo es el asunto? Ahora, les había mencionado acerca de los dos textos clave en donde nos han integrado que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso lo encontrábamos nosotros en Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Alguien quiere leerlo para recordarnos de eso? Romanos 6, 14 y 15. 14 y 15. ¿Alguien quiere leernos Amén. eso para recordarnos? Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta el 15. Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, sino que porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se utilizan entonces estos dos versículos bíblicos para hacernos saber de que ya no tenemos que obedecer la ley, o que la ley no tiene nada que ver en nuestras vidas. Se nos enseña eso, pero ahí bien claro lo especifica enfáticamente en el principio. ¿Cómo fue que dice en el principio? Ajá, del texto 14. Porque ya no estamos ¿qué?
Porque el pecado Bajo no la se... gracia, la ley. Bajo la Porque el pecado, ¿qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley. Entonces, si el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, entonces se está refiriendo a la ley del pecado. Y ahí sigue lo más importante. Sigue leyendo. Amén. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? ¿Ustedes ven? Entonces se está refiriendo a la ley que se le ¿cómo se dice? Se le integró al hombre cuando él cometió pecado. La ley del pecado. La naturaleza nueva que el hombre recibió. Y esa naturaleza se llama pecado. Nueva naturaleza, pecado. Porque, ¿qué pasó con la naturaleza del hombre? Quedó cautiva dentro de los designios del diablo. No sé si me están entendiendo. Sí. La naturaleza del hombre, la verdadera naturaleza que le proporcionaba vida al hombre, es como que si se hubiese salido del hombre y se hubiese puesto al lado del hombre, para entonces entrar la naturaleza del pecado. Una nueva ley se apoderó. Por eso el apóstol Pablo dice: porque tengo una ley en mis miembros, la cual no me deja hacer lo que quiero, y lo que no quiero hacer esto hago. Porque tengo esa ley en mis miembros. O sea, es carnal, es una ley carnal que atrapó al hombre y lo cautivó en la carne. ¿Ustedes se están dando cuenta? Si nosotros, fíjense bien, no leemos los versos de Romanos capítulo 6, versículos 7 al 13, y los versos del 16 al 22, no vamos a saber que se trata de la nueva naturaleza que el pecado dejó en el hombre cuando éste cometió pecado en el huerto del Edén. Porque a esa ley, por eso es que estamos ahora no estamos bajo la ley, sino estamos bajo La gracia. la gracia. O sea, la gracia, al Jesús cometer todas las demandas de la ley, nos libró de la ley del pecado. ¿Verdad que sí? Amén. Más claro no puede cantar un gallo, como dicen por ahí. Más claro un gallo no canta. Una ley escrita en nuestros corazones. Y a esa ley yo le puedo añadir también la ley ritual de los ritos y ceremonias. ¿Por qué es escrita en nuestros corazones? Porque nos hacen recordar a quién, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si esa ley no manifestara que el pueblo de Israel o los israelitas tenían que coger un cordero en sacrificio para la liberación de su pecado, si nosotros no tenemos ese recuerdo, jamás y nunca vamos a llegar a lo que Cristo hizo con nosotros como el Cordero perfecto de Dios. Hasta esa ley no fue escrita en nuestro corazón. La ley de los ritos y de la ceremonia. Y la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Y otro que me busque, Juan 13, 13.
Primera de Corintios 13:13. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. Alguien que lo lea, por favor. No dijo primera de Corintios 11:10. 11:23, mejor dicho. 11:23. 23 al 26. Ok, ahí voy. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sigo? ¿Llegó hasta el 26? Oh, me falta. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le estoy diciendo que hasta esa ley de los ritos y ceremonias fue escrita en nuestros corazones a través de la Santa Cena. Eso es lo que está leyendo ahí. Y hay otros ritos más que también fue impuesto por el Señor Jesucristo, que se encuentra en San Juan capítulo 13, versículo 13. ¿Quién lo tiene? San Juan 13:13. Hermana Rosa, ¿lo tiene? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ajá, sigue diciendo. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos los he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué había en el santuario terrenal? ¿Qué había en el santuario terrenal? Y esto nosotros lo hemos estado estudiando con nuestro pastor, el hermano Alfonso, acá en la iglesia. ¿Qué había en el santuario terrenal? Había un lavabo. ¿Para qué servía el lavabo? Para purificarse. Para purificarse y lavar qué cosa. Limpiarse. ¿Lavar qué cosa? El corazón. No. El alma, ¿no? Y lavar los pies de los sacerdotes. Era donde los sacerdotes se acercaban para purificar su cuerpo y lavar sus pies. En ese lavacro, donde también estaba puesto allí como parte del sacrificio. Entonces ahora Jesús les está recordando a ellos: vosotros me llamáis ¿qué cosa? Maestro. Y lo están haciendo muy bien al llamarme maestro. Pero si yo como maestro le he lavado a ustedes los pies, entonces vosotros hacen lo mismo ¿con qué? Los unos por los otros, lavándose los pies los unos a los otros. ¿Están viendo cómo es que el Señor va escribiendo y escribiré mis leyes sobre vuestros corazones? En recordación. La Santa Cena dice: y haréis de este sacrificio y me recordaréis mi muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces cada vez que tomamos el rito de la Santa Cena, estamos recordando la muerte de Jesús. Es un recordatorio que nos lleva a nosotros de ese recordatorio al sacrificio, a todo el sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Está escrito dónde? Porque ahora nosotros lo hacemos no porque estamos obligados a hacerlo, sino lo hacemos porque nace de nosotros y está donde escrito en nuestro corazón, es parte de nosotros. Amén. Así es la ley. Se ha hecho parte, la ley de los ritos y ceremonias y la ley moral se ha hecho parte de nosotros. Y porque se ha hecho parte de nosotros, nadie nos tiene que recordar
no matarás. Nadie nos tiene que recordar, no adulterarás, no cometerás adulterio. Nadie nos tiene que recordar eso. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo de una forma como plena y automática delante de Él, porque es parte de nosotros. Esa ley es parte de nosotros. Entonces analicemos Éxodo capítulo 20. Busquemos el capítulo 20 de Éxodo y analicemos aquí. Vamos a analizar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a analizar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 20, capítulo 20. Comienza leyendo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros como seguidores de la justicia tenemos dioses ajenos. ¿Cuántos dioses ajenos podemos tener? Es la pregunta que estoy haciendo, no es para que me la contesten. Pero ¿será que hay dioses ajenos en nosotros? A lo mejor, quién sabe, en una forma indirecta podamos estar teniendo un Dios y no lo sabemos. Pero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Sigue diciendo: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Dios sabía que el hombre iba a ser imagen de lo que estaba arriba en el cielo, de lo que estaba abajo en la tierra y de lo que estaba debajo de las aguas. Dios sabía. Entonces le pone ese complemento de ley allí para que no te harás imagen de ninguna clase, ni de arriba, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, o ni debajo de las aguas. Sigue diciendo: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ok? Todo eso es parte. Soy un Dios celoso. O sea, soy un Dios que no comparte absolutamente con nadie, con nada que sea parte de la creación. No estoy dispuesto a compartirlo con nadie. Sigue diciendo: No tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová. Hay que tomar su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová reposó, bendijo y santificó el día de reposo.
Y si nosotros pudiéramos decir algo concerniente al séptimo día de reposo de la creación, en el pueblo de Israel era conforme a como Dios quería que se hiciera, por medio de fiestas y solemnidades y lunas nuevas. Y cada vez que surgía ese tiempo de esas fiestas y esas solemnidades, comenzaba como el primer día hasta el número 7, y el séptimo era el día de reposo. O sea que no había en la semana un día específico como séptimo día de reposo. Pero sí había un séptimo día de reposo en la semana. Qué contradicción, ¿no? Terrible contradicción. Si nosotros pudiéramos decir que estamos entonces teniendo, porque a mí alguien me dijo en cierta oportunidad que aunque estuviera durmiendo ante la presencia del Señor, aunque yo estuviera durmiendo, yo estoy en reposo con Jesús. Pero si allí dice que nos acordemos del día de reposo, quiere decir que durante la semana tiene que haber un tiempo de reposo para Dios. Separación. Durante el tiempo de la semana. Y le voy a poner un ejemplo. Cada semana nosotros venimos al templo. Por ejemplo, venimos los martes, venimos los jueves y los domingos 2 horas venimos al templo. Pero y cuando no hay la semana que no podemos venir por alguna circunstancia que tenemos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿No nos sentimos preocupados? Porque no podemos venir al templo porque está sucediendo tal y cual cosa. ¿No nos sentimos nosotros preocupados? Entonces Dios nos está haciendo ver a cada uno de nosotros que sí estamos dentro de su séptimo día de reposo. Con esa sola intención que nosotros tenemos nada más. De que porque en esa semana no pudimos llegar al templo para adorar a nuestro Dios, tenemos ese tiempo de preocupación, ya el Señor nos está contando el séptimo día de reposo de esa semana. Porque el séptimo día de reposo no es un día literal. El séptimo día de reposo es un periodo de tiempo donde tú te reúnes con los santos del Altísimo a adorar a tu Creador. No importa qué tiempo sea. Tampoco es un día cualquiera, como dicen muchos, que cualquier día es el día. No, tampoco. No, es que tenemos en el tiempo de la semana de la creación de los 7 días, sí tenemos un día de reposo. Pero no es específico un día, y mucho menos adjudicado con un nombre por los hombres, como lo hicieron en Roma, para el tiempo que la iglesia grande, como digo yo, estaba comenzando. ¿Ustedes están viendo? Pero sí estamos honrando a nuestro Dios en el séptimo día de reposo de su creación, aquel que dejó establecido a través de los 10 mandamientos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué ustedes piensan? Que nosotros no tenemos pruebas, preocupaciones, la condición de toda la semana es tal como se dice, adjudicado a la preocupación de llevar el sustento a la casa. Sí estamos envueltos, 6 días envueltos, pero cuando decidimos venir al templo, nos desprendemos de qué, y todo eso lo dejamos ¿dónde? Pegado en la puerta de la casa, ya enganchado en un clavito, como dice alguien por ahí. Lo dejamos enganchado en nuestros problemas, nuestras dificultades, toda nuestra atención a la familia, todo lo que tenemos lo dejamos enganchado porque venimos
o nos acercamos al templo a adorar a nuestro Dios en su santo y soberano día de reposo. Y no es un día específico, como les decía. No es un día específico, pero eso es un estudio que en detallado se lo pudiera dar conforme a las Escrituras para probarle que verdaderamente el día de reposo no es un día literal, pero sí es algo espiritual y que nos pertenece a nosotros porque es parte de esa ley escrita dentro de nuestro corazón. Sigue diciendo, honra a tu padre ¿qué? Y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otra parte de la palabra de nuestro Dios dice que cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nuestros días se alargan sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Amén. Entonces, si es un mandamiento con promesa, ¿por qué no tendría que estar dentro de nuestro corazón? Escrito, como Dios lo prometió en su palabra, que escribiría su ley dentro de mi corazón. No matarás. Pero hay tiempo para matar. Incluso un texto, un salmo completo dirigido a lo que dice tiempo para todo y tiempo para matar la envidia, la carne, para matar el celo, para matar el mal comportamiento que podamos tener, la amargura, tiempo para matar. Pero ahí nos dicen no matarás. No hurtarás. ¿Qué no hurtaremos nosotros? Si nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones, ¿qué no hurtaremos? Porque tengo una ley en mis miembros que no me deja hacer lo que quiero hacer para bien, sino que el mal que no quiero, esto hago, decía el apóstol. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No cometerás adulterio. Adulterar. ¿Qué es adulterar? Adulterio viene con todo. No únicamente una pareja engañando a otra. Adulterio viene con todo. Hasta la leche que nos podemos beber está adulterada con agua. La gasolina está adulterada, no le echan agua porque si no los carros no prenden. Pero si le echan otros químicos, dura menos que la gasolina. ¿Para qué? Para podernos cobrar un poquito más de lo que prácticamente debiéramos pagar por ello. Porque se va como agua con nuestros dedos, por decir algo, ¿no? Estoy hablando de la gasolina que se usa en los automóviles. Y no codiciarás. Y hay una gran lista ahí de lo que no se codicia. Ahí en esa parte, no codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. Dentro del decálogo de los 10 mandamientos hay dos partes que están subdivididas. La parte que está integrada para obedecer y agradar a Dios, y la parte que está integrada para entregársela al hombre. Los primeros 4 mandamientos son la integración de Dios en nuestras vidas. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Dios nos permite hacer eso para nosotros. Y los otros 6 mandamientos son adjudicados al hombre, para que el hombre tenga un buen comportamiento con su papá y con su mamá, para que el hombre no mate, para que el hombre no cometa adulterio, para que el hombre no hurte, para que el hombre no hable falso testimonio contra el prójimo, ni codicie las cosas de su prójimo. 6. Ahora, ¿cuál es el más grande mandamiento? Mateo 22:34. Quisiera que me lo leyeran por allá. Mateo 22:34. El más grande mandamiento, ¿cuál será? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Y otro que me busque, la hermana Blanca, Marcos 12:28-34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. ¿Ese? Sigue, 34 y 40. Se juntaron a una, y uno de ellos, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien? ¿Ya terminó? No. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo. Y les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ok, ahí está hablando entonces del más grande mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Los primeros 4. Y a tu prójimo como a ti mismo. Los siguientes 6. Sigue siendo la misma ley. Sigue siendo, ahí está clarito, la misma ley. Amarás a tu Dios, porque amar a tu Dios es no tener dioses ajenos. Amar a tu Dios es no hacer imágenes. Amar a tu Dios no es tomar el nombre de Dios en vano. Amar a tu Dios es acordarte del día de reposo. Y a tu prójimo como a ti mismo, honrando padre y madre, no matando, no cometiendo adulterio, no hurtando, no hablando falsos testimonios contra el prójimo, ni codiciando. Es la misma. Es el mismo simbolismo, como se dice, en extracto, en 2 grandes mandamientos. 2. Y sigue diciendo ahí, entonces, en Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento.
Ustedes ven, ahí está haciendo entonces alusión al más grande de los mandamientos que el hombre podía alcanzar para tener el conocimiento real de Dios. Ahora tenemos como conclusión: una ley fue entregada específicamente al pueblo de Dios, Israel. Una ley completamente externa, de afuera, en la carne, en recordatorio, porque el rito de sacrificios y ceremonia no estaba completo. Y siendo Israel un pueblo de dura cerviz, se le confirió estas leyes para que estuvieran en obediencia ante su Dios y Salvador. En Isaías, profeta mismo, dice en promesa, y le recordaba a su pueblo la promesa de su Dios en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva permanecen delante de mí, así permanecerá vuestro nombre y vuestra simiente. Y será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿A quién se lo estaba atribuyendo? ¿Al pueblo de qué? De Israel. Pero eso mismo no es una promesa que nosotros hemos recibido como herencia, alcanzando la misma situación. ¿Que será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo iremos a adorar delante de nuestro Dios por toda la eternidad? Y es que no será que ya lo estamos haciendo. Una vez que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos, dice la palabra que llevó cautiva la cautividad y trajo consigo dones y los repartió a los hombres. ¿No serán parte de esos dones esa especie de recordatorio donde ahora nosotros delante de la presencia de nuestro Dios estamos viniendo de mes en mes y de día de reposo a adorar a nuestro Dios? Pero solamente para los que aceptan y creen a su promesa. Amén. No para los que no aceptan y no creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero es el que cree, más tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. Entonces eso nos lo adjudica a nosotros en promesa, algo que estamos viviendo en nuestras vidas en forma espiritual, porque ahora la ley que supuestamente era el señalamiento a nuestro pecado, ahora en nosotros es completamente espiritual. Ya no está afuera, ahora está dentro, nos pertenece, está dentro de nuestro corazón. ¿Están viendo cómo es el asunto? Sí. En Mateo 5:17, alguien que lo lea rapidito. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía la vez pasada acerca del espejo? Que el espejo puede decirte que tú estás mal, que hay algo malo en ti. Y tú te lo puedes sacar porque el espejo te lo dice. Pero la ley no es igual. La ley te señala. Pero el único que puede sacarte todas tus imperfecciones es Cristo Jesús, Señor nuestro, escribiendo su ley en nuestro corazón. Él es el único que puede sacarte a ti de que si tú matabas, ya no matas.
de que si tú adulterabas ya no adulteras, de que si tú codiciabas ya no codicias, de que si tú hacías cualquiera infracción de la ley de Dios, ahora el que hace infracción en la ley de Dios es Jesús culpable o culpable de toda la ley. Ya escrita en nuestros corazones, hermano, la tenemos por testimonio, sin necesidad de que nada nos recuerde o de que nadie nos recuerde, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra vida, y ahora en nosotros, a través de Jesús, es una ley completamente espiritual, como nos lo decía Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, y con eso terminamos. Dice allí, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿cómo dice? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. Y aquí se dice, mostrando ¿qué? La obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ese es el testimonio que fue puesto entonces a los gentiles a través de la herencia de una ley recibida de parte de Dios al morir Cristo Jesús en la cruz de Calvario y resucitar al tercer día para librarnos de la ley del pecado. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea siempre en cada uno de vuestros corazones. El Señor le bendiga, hermano.